Mi nombre es Mariela Ochoa y en esta ocasión vamos a resolver ejercicios teóricos y de razonamiento con respecto a las leyes de los gases. Recalco que son ejercicios teóricos y razonamiento porque no son ejercicios prácticos, no vamos a resolver ejercicios, solamente pues vamos a razonar la respuesta de estos ejercicios teóricos y de razonamiento que tienen que ver con las leyes de los gases. Para empezar a resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es este pequeño formulario que tenemos al lado izquierdo de la pantalla, en donde se destacan 4 leyes de los gases. Hay más leyes, pero en este caso solo nos vamos a centrar en estas 4 porque son las que necesitamos para resolver estos ejercicios que tenemos en pantalla, ¿ya? Entonces, para iniciar con esto, con el estudio de las leyes de los gases, tenemos que tener en cuenta que al hablar de las leyes de los gases, hablamos de 3 variables. ¿Cuáles son esas variables? Estamos hablando de la presión, estamos hablando del volumen y estamos hablando de la temperatura. Si es que ustedes se fijan en todas las leyes que tenemos en pantalla, están presentes estas variables o estas condiciones de acuerdo a lo que son los gases. Bueno, entonces, al momento de analizar las fórmulas de las leyes de los gases, vamos a ver que en algunas fórmulas no está presente alguna variable. ¿Qué quiere decir? Que esa variable va a ser constante en esa ley. Empecemos. Si es que nos damos en cuenta, en primera instancia tenemos a la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Es decir, aparece la variable presión y también la variable volumen. ¿Cuál no aparece? No aparece la temperatura. Por lo tanto, aquí vamos a decir que la temperatura es constante. Luego tenemos a la ley de Charles. En la ley de Charles, ¿qué nos dice? Que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Es decir, aparece la variable volumen y temperatura y la que no aparece es la presión. Por lo tanto, la presión es constante. En la tercera ley de Gay-Lussac, tenemos que las variables que aparecen son la presión y la temperatura. No aparece el volumen, por lo tanto, el volumen es constante. Y en la ley combinada de los gases, como podemos ver, tenemos que la presión 1 por el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Es decir, aquí nada es constante. ¿Qué significa la palabra constante? Que no cambia. Entonces, en la primera ley, la temperatura es la que no cambia. En la segunda ley de Charles, la presión, perdón, es el que no cambia. Y en la tercera ley de Gay-Lussac es el volumen el que no cambia. Se mantienen invariables. Luego de este razonamiento, ahora pues tenemos que definir cuáles de las leyes son directas y cuáles de las leyes son inversas. Empecemos pues con la ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley inversa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye y viceversa. Por ejemplo, cuando queremos ir de viaje y estamos armando la maleta y de pronto estamos llevando mucha ropa, mucho volumen de ropa. ¿Qué es lo que hacemos? Ejercemos mucha presión sobre la ropa, ¿no es cierto?, para que la maleta se cierre. Es decir, a más presión disminuye el volumen de ropa y con ello pues puede caber en la maleta en este caso. La ley de Charles es una ley directa. ¿Qué quiere decir? Que cuando una variable aumenta, la otra también lo hace, ¿ya? Cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, si es que yo tengo dos recipientes que contienen agua, por ahí pues tengo una taza de agua y por acá tengo una olla de agua. Si es que si yo quiero calentar estos recipientes, ¿a cuál le tengo que le tengo que poner más temperatura? Obviamente a la olla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene más volumen de agua y como tiene más volumen de agua necesita más temperatura para calentarse. Y pues en el caso de acá, ¿no es cierto? Obviamente si es que la una disminuye, la otra también va a disminuir. Por ejemplo, en el vaso de agua, como hay menos volumen de agua, necesito menos temperatura para que ese vaso de agua se caliente, ¿ya? Listo, entonces eso con respecto a la ley de Charles. Y por último, la ley de Gay-Lussac. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una ley directa. Nuevamente, ¿no es cierto? ¿Qué significa la ley directa? Que si la una sube, la otra variable también sube. Y si la una variable baja, la otra también lo va a hacer. Por ejemplo, este es el principio de las ollas de presión. ¿Cuándo utilizamos una olla de presión?
cuando queremos aumentar o agilitar el tiempo de cocción, ¿no es cierto? Cuando queremos pues de pronto cocinar, ablandar alguna carne que si es que utilizamos una olla normal nos tomaría varias horas, pero utilizando la olla de presión, a más presión, más temperatura y por lo tanto se cocina más rápido lo que yo ponga dentro de esa olla de presión. Entonces, eso con respecto a estas leyes. Simplemente pues con este razonamiento y con estas leyes podemos resolver cualquier tipo de ejercicios con lo que respecta pues a este tema. Por ejemplo, analicemos el primer ejercicio. Nos dice, con base en el texto, identifique la ley de los gases a la que hace referencia y nos dice, la respiración es un proceso en el que se crean continuamente gradientes de presión. Voy subrayando las variables que me va diciendo el ejercicio. Al momento de inhalar, el diafragma se contrae, causando un aumento en el volumen. Entonces, está aumentando el volumen de la cavidad torácica. Con una disminución, pongámosle, aquí señalemos, disminución de la presión. Entonces, para empezar, pues, analicemos qué variables están presentes dentro del ejercicio. Están presentes el volumen y la presión. ¿Cuál es la única ley que tiene como variables al volumen y a la presión? Aquí está, la ley de Boyle. Aquí está, ¿no es cierto? Que esta es la única que describe el volumen y la presión. Sigamos leyendo. O sea, ya tenemos, pues, la seguridad de que se trata de la ley de Boyle. Sin embargo, por ahí podemos seguir leyendo el ejercicio para asegurarnos que así sea. Dice, aquí también podemos ver, nos dice que aumenta el volumen y que disminuye la presión. Por lo tanto, esto es una ley inversa. Cumple con el criterio de que es una ley inversa, ¿no es cierto? Y aquí también nos dice el mismo ejercicio, inversamente. Otra vez me está diciendo, subraye la ley inversa. Nuevamente me está mandando a la ley de Boyle. Al exhalar, el diafragma se relaja y se extiende la cavidad torácica, disminuyendo su volumen, lo que ocasiona que la presión en los pulmones sea mayor que la atmosférica. Entonces, los datos del ejercicio me llevaron a la ley de Boyle, así que la respuesta en este caso es Boyle. Listo, resuelto el primer ejercicio. Vamos con el segundo, nos dice, con base en el texto, identifique la ley de los gases que se describe. Y nos dice, un andinista se encuentra expuesto al frío extremo en la cima de una montaña. Dentro de su organismo, considerando que la presión es constante, aquí ya nos da un indicio. ¿Cuál es la única ley en donde la presión es constante? Charles. Ya tenemos pues por ahí la respuesta. Sigamos leyendo para asegurarnos que esa es la respuesta. El aire inhalado se calienta antes de llegar, ¿no es cierto?, a los alvéolos, ¿ya? Y la temperatura, ¿no es cierto? Ahí nos está diciendo que está interactuando la temperatura. Incrementa el volumen. ¿Qué nos dice? Que cuando aumenta la temperatura, cuando se aumenta la temperatura, se incrementa el volumen. Es una ley directa, cumple con que es directa. Y además, pues, para finalizar ya este razonamiento, las variables que nos está describiendo el ejercicio son temperatura y volumen. Y la única que lo hace es la ley de Charles, temperatura y volumen. Así que nos queda claro que es la ley de Charles. Respuesta. Listo. Vamos a ver. Nos dice el siguiente ejercicio. La ley D establece que el volumen del gas es directamente proporcional. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Vamos a subrayar. Volumen, ¿no es cierto?, del gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, ¿cuál es la ley en la que el volumen y la temperatura juegan? Es la ley de Charles, ¿no es cierto? Aquí está volumen, aquí está temperatura. ¿Y qué más nos dice? Nos dice que es una ley directa. Bueno, entonces sigue cumpliendo con el criterio de que se trata de la ley de Charles. Sin embargo, sigamos leyendo. Si la presión se mantiene constante, aquí hay otra respuesta, presión constante. Se cumple con que la ley de Charles tiene la presión constante. Listo, entonces sabemos que la primera parte es ley de Charles, así que eliminamos Boyle y eliminamos a Lusac. Nos quedamos con las dos de Charles. Ahora, tengamos en cuenta que esta ley es directa. Tengamos en cuenta que esta ley es directa. Significa que si la una sube, la otra sube, y si la una baja, pues la otra también lo hace. Dice, bajo esta ley, asumiendo que en el interior de los pulmones se mantiene una presión constante, ¿no es cierto? Cuando una persona respira, el aire en sus pulmones es más que la temperatura corporal. ¿Qué será? Si nos dice que cuando la persona respira, ¿qué quiere decir?
que se incrementa el volumen de aire dentro de los pulmones, ¿no es cierto? Se incrementa el volumen de aire dentro de sus pulmones. Por lo tanto, la temperatura va a ser más caliente o fría. Como es una ley directa, obviamente la temperatura va a ser más caliente. Así que la respuesta es, Charles, caliente. Listo. Como podemos ver, estos ejercicios muy sencillos, simplemente utilizando pues esta pequeña tablita que tenemos aquí al lado, este pequeño razonamiento. Y vamos a ver ya el último ejercicio que tiene que ver con respecto al razonamiento de las leyes de los gases. Con base en el texto, identifique la ley de los gases a la que se describe. Dice así: los buceadores, ante corrientes fuertes, fallas de equipo y otros peligros, en ocasiones entran en pánico, contienen la respiración y nadan con rapidez a la superficie con el aliento retenido. Y aquí empieza, ¿no es cierto?, a darnos ya indicios de la respuesta. La presión ambiental circulante cae, es decir, la presión baja con rapidez a medida que el buceador asciende y el aire en los pulmones se expande, ¿no es cierto? El aire en los pulmones está refiriéndose pues a el volumen de aire en los pulmones se expande, ¿no es cierto? Crece, es decir, la presión cae, el volumen crece. Es probable que esto desencadene una embolia cerebral que causa disfunción motora y sensitiva, convulsiones, inconsciencia y ahogamiento. Entonces, aquí pues está la respuesta. Presión y al hablar de aire en los pulmones me está hablando de volumen. Entonces, aquí tenemos pues que la presión y el volumen son variables de la ley de Boyle. Así que por lo tanto, la respuesta en este ejercicio era ley de Boyle. Entonces, esas son las respuestas con respecto a la manera rápida de realizar este tipo de ejercicios en menos de un minuto. Si es que ustedes pues ya tienen muy en cuenta la tablita de la izquierda, pueden resolver este tipo de ejercicios en menos de un minuto. En otro video estaremos resolviendo ejercicios que tengan que ver con la parte práctica de las leyes de los gases, que también pues es muy sencillo. Espero que les sirva. Muchísimas gracias.